¿Qué tal? Buenos días. Parece que el acuerdo que lleva semanas siendo inminente por fin sale adelante, casualidad o no, en un día festivo en Madrid, donde se concentran las mayores protestas contra las sesiones del PSOE ante los independentistas de Carles Puigdemont. Pero aún habrá que esperar a la escenificación de la firma y a los detalles de la factura. Que la amnistía para los procesados, condenados y fugados está dentro del precio es un hecho, pero faltan los detalles y saber también si los independentistas de Puigdemont se comprometen a algo, aparte de dar su investidura a Pedro Sánchez, que logra así superar su penúltimo escollo. Y decimos penúltimo porque aún le queda el PNV y Coalición Canaria. Con los primeros las negociaciones ya podrían estar más o menos dibujadas. De los segundos aún no se sabe si habrá contraprestación para lograr algo más que su abstención. A la espera de la firma formal de estos acuerdos, habrá que ir viendo también la fecha de la investidura que Puigdemont ha sabido manejar a su antojo. Fíjense que, casualidad o no, justo hoy se cumple el 10º aniversario de aquel referéndum ilegal en Cataluña. El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, comparece hasta ahora en Bruselas después de cerrar el pacto entre socialistas y Junts para facilitar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Ahí lo ven interviniendo en directo y explicando por primera vez los detalles de ese acuerdo que ha firmado junto al secretario general de Junts, Jordi Turull, esta misma madrugada después de una larga negociación. Vamos a escucharles. El relato para informativo de la sexta en directo para Rojo Vivo. A lo largo de esta semana las negociaciones han sido muy intensas. A mí me parecía que se acercaban mucho las posturas, pero salió una decisión del juez de la Audiencia Nacional, García Castellón. Este pacto y este acuerdo de la ley de amnistía beneficiaría entonces a Carles Puigdemont en estas nuevas causas, y si os podría también confirmar si esta ley de amnistía y este pacto debe ser firmado también por el resto de socios parlamentarios del PSOE. Claro, es evidente que la ley de amnistía tiene que ser firmada por los partidos que quieren apoyarla, ¿no? Y por lo tanto esperaremos ahora a presentarla al resto de grupos políticos que apuestan también por esa ley de amnistía, que la revisen, y cuando esté firmada, pues bueno, pues daremos a conocer ya los resultados. Pero evidentemente, como bien dice, ha habido muchas jornadas de trabajo, el trabajo ha sido duro, ha sido intenso, y bueno, el objetivo final se ha conseguido. De que nosotros estamos muy contentos con el acuerdo, estamos muy contentos con el pacto, y Junts per Cat también está contentos con el pacto. No era fácil llegar a un acuerdo entre dos formaciones tan diferentes, pero insisto, han sido semanas de trabajo muy intenso, muy duro, y afortunadamente hemos conseguido llegar a un acuerdo satisfactorio por ambas partes. Bueno, pues ya ven que no ha contestado a la pregunta que le hacía el periodista, que le planteaba si la imposible imputación o la imputación ya de Carles Puigdemont por terrorismo, con la actuación de los CDR, quedaría amparada por esa ley de amnistía que van a plantear. No ha contestado a esa pregunta, sí a la que le planteaba sobre si todos los grupos que apoyan al gobierno tendrán que firmar esa ley de amnistía, y Santos Cerdán ha dicho que sí. Bueno, a todas estas el acuerdo no se ha firmado formalmente todavía. Todo indica que será ahí en Bruselas, donde se fugó Puigdemont para no ser juzgado. Lidia Rodríguez, se están empezando a conocer los detalles de las concesiones que ha tenido que hacer el PSOE para lograr este apoyo, que se presume muy caro. Pues sí, Roberto, uno de los requisitos que exigía Junts era ampliar esa medida de protección, la de la amnistía, a personas cercanas a Puigdemont, pero que no están directamente vinculadas con el proceso. Una vez superado ese escollo, cierto es, ya Junts y socialistas, ya lo hemos visto, han llegado a ese acuerdo del cual nos están dando prácticamente dentro de unos minutos, lo están haciendo también en este momento, esos detalles de ese acuerdo que se acaba de cerrar o que se cerraba en las últimas horas de la madrugada de hoy. Además, cuentan los socialistas con el apoyo de Sumar, de Esquerra, EH Bildu, el BNG, y tienen el compromiso no firmado del PNV y de Coalición Canaria. De esta manera, Pedro Sánchez ya contaría con esos 7 diputados necesarios para formar gobierno. Roberto. Ahora sí, Lidia, la investidura de Sánchez parece encarrilada, aunque quedan negociaciones por cerrar. Ya se habla de fechas, ¿verdad?, para esa investidura.
Sí, efectivamente, ya una vez cerrado el pacto con Junts, el proceso de investidura prácticamente se pone en marcha. Se habla de la próxima semana para poder llevar a cabo esa investidura. Lo que sí sabemos es que el 27 como tal tiene que estar ejecutada. Por lo tanto, el día 26 tendría que acabarse ese plazo. De llevarse a cabo el 27 esa investidura, lo harían a lo largo de posiblemente 2 días. Ahí podríamos escuchar el discurso del presidente y también las réplicas de los grupos parlamentarios. Con respecto a las votaciones, hablamos de 2 posibles votaciones. En la primera, si ya por fin tienen cerrados todos los acuerdos, cerrados y firmados, porque recuerden que todavía con el PNV, con Coalición Canaria, no hay nada firmado. Si los tienen cerrados y firmados, hablamos de una única votación. De lo contrario, ya estaríamos hablando de una segunda votación que, a través de una mayoría simple, haría presidente a Pedro Sánchez. Si no se llegara a ejecutar esa investidura, Roberto, que podría darse el caso, tendríamos que sí o sí convocar nuevas elecciones. Lo que sí sabemos también es que ante todo este panorama las reacciones nos han hecho esperar. El Partido Popular ha anunciado que va a intentar retrasar todo lo posible, aprovechándose de su mayoría en el Senado, para que esa ley salga adelante, evitar o retrasarla. Y por su parte Vox también ya ha anunciado una querella contra Sánchez, precisamente por esa norma que tiene que salir adelante. Gracias, Lidia. Bueno, pues mostrar la repulsa de la ciudad de Madrid hacia este pacto vergonzante, indigno e inmoral entre 2 personas que solo atienden a su interés particular, ante el ataque más grave a la democracia española que se ha producido, porque ninguna vez un ataque tan grave a la democracia había sido con la complicidad del Partido Socialista en el gobierno. Vamos a amnistiar a todos los que se salten la ley. Esto acaba con el Estado de Derecho y eso es lo que está haciendo Sánchez, una altísima traición a todo el pueblo español, y desde luego el pueblo español va a estar en la calle. Y entra en lisa un actor, ojo, que también tendrá algo que decir. El comisario de Justicia de la Unión Europea, que ha pedido información al Gobierno en funciones sobre la futura ley de amnistía. Europa muestra preocupación por lo que el texto de la amnistía pueda contener, pero lo cierto es que no se conocen todavía los detalles de la futura norma. A esto se ha agarrado el Ejecutivo en funciones de Sánchez, que ha respondido que la petición debe dirigirse a los grupos del Congreso, que es de donde partirá esta petición de ley, y no al Gobierno en funciones, ya que son los grupos los que negocian, los que tramitan la aprobación de las leyes. Bueno, mientras tanto la calle se sigue calentando. Fíjense la imagen que se produjo ayer en una de las manifestaciones en Madrid contra la amnistía que va a conceder el Gobierno a los independentistas. Los propios manifestantes expulsando a los radicales de la protesta. Bueno, y eran los manifestantes encarándose con un grupo de personas que portaba una bandera franquista. Se cubría alguno de ellos con un pasamontañas. Les señalaban para que se vayan ante la resistencia y amenazas de uno de ellos, el que se pretende sacar de allí. Finalmente es la policía quien interviene y se lleva al ultra. Lo cierto es que las protestas de anoche se produjeron sin apenas incidentes. 500 personas, según la delegación del Gobierno de Madrid, volvieron a reunirse por 6ª vez delante de la sede nacional del PSOE para protestar contra la inclusión de la amnistía a independentistas catalanes en los acuerdos para la investidura de Pedro Sánchez. De nuevo volvieron a ondear banderas con símbolos preconstitucionales ante las que algunos ciudadanos se mostraron en contra. En esta ocasión no hubo incidentes graves como en noches precedentes, cuando se registraron intervenciones policiales consideradas excesivas desde sectores favorables a las protestas, con petición del cese del delegado del Gobierno de Madrid incluida. Y lo que nos duele es que seamos un instrumento, dependiendo de qué partido político gobierne o qué políticos estén en el poder, los utilicen de una manera o de otra, tanto el que está en el poder como la oposición. También hubo protestas similares a la de Madrid en Santander y Valladolid. En esta última participó de forma activa el vicepresidente de Castilla y León de Vox, Juan García Gallardo. Estas protestas se centran en la amnistía, punto más polémico del acuerdo de investidura de Pedro Sánchez que hoy podrían sellar PSOE y Junts.
Bueno, pues las protestas han dado mucho que hablar, sobre todo en su versión más violenta, las que hemos visto en la capital de España. Y nosotros nos preguntamos por la actuación de los cuerpos de policía, de los antidisturbios en situaciones como esta. Vamos a hablar con Marcos Santiago, es secretario general del SUP en la provincia de Las Palmas. ¿Qué tal, Marcos? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, yo me imagino que la actuación de la policía, de los antidisturbios en situaciones como esta, es totalmente jerarquizada y muy medida, me imagino, ¿no? Hombre, dentro de la policía es una institución jerarquizada, pero la unidad que más jerarquizada tenemos actualmente en la policía son las unidades de intervención, lo que todo el mundo conoce como antidisturbios, porque las órdenes van en la cadena hacia arriba, hacia abajo, y siempre se cumple a rajatabla las instrucciones y órdenes que da el mando. Claro, una de las cuestiones que se planteaban, sobre todo en la primera de las intervenciones de la policía antidisturbios, era si habían entrado demasiado rápido, o sea, si habían reprimido demasiado pronto esas manifestaciones, pese a que en algunos casos estaban produciendo perturbaciones, dentro de ellas manifestaciones violentas. Bueno, las primeras imágenes que se ven de los compañeros tirando humo, simplemente era para ocultar un poco lo que llamamos nosotros el movimiento que vamos a efectuar antes de intervenir en contra de la masa, ya que se ve que al principio adelante no hay gente que aparentemente no están agrediendo, pero se ve cómo le pegan al policía que va con el bote de humo, o sea, le pegan en la mano. Y luego toda la agresión que está sufriendo desde atrás principalmente. Marcos, yo me imagino que estas situaciones también son difíciles de manejar porque ahí los agentes normalmente están en minoría y una chispa puede provocar una reacción de la masa brutal y además muy rápida, ¿no? Sí, normalmente estas situaciones no son de agrado para nadie. Los manifestantes es un derecho constitucional, están haciendo una protesta pacífica, pero claro, luego vienen los elementos alrededor y siempre sabemos nosotros que nosotros somos siempre en inferioridad numérica. Pero no por ello no significa que la policía no debe dejarse pegar, ni golpear, ni mucho menos, ni tampoco a los ciudadanos. Nosotros tampoco hacemos una agresión excesiva, digámoslo de esa manera. Pero sí es cierto que siempre vamos en minoría. Ha habido también críticas. ¿Se sienten ustedes como trabajadores, como cuerpo, poco respaldados por las instituciones, por el gobierno en este caso? Sí, nosotros siempre nos hemos sentido respaldados porque ante estas situaciones, nuevamente, como decimos, nos dejan a los pies de los caballos. Porque independientemente del gobierno que esté, siempre el que está enfrente del manifestante está luchando por sus derechos y nosotros siempre seremos los malos. Nunca llueve a gusto todo el mundo. Y el gobierno, nosotros creemos que el gobierno siempre tiene que salir a defender las intervenciones que hacemos. No olvidemos que muchas de las manifestaciones o concentraciones se disuelven por una decisión gubernativa, no porque la policía en sí quiera disolverla. Nosotros necesitamos siempre órdenes claras y concisas para poder intervenir en una manifestación, a no ser que haya una agresión excesivamente contra la fuerza, que de propio nos tenemos que defender. Pero por línea general, si no hay una orden gubernativa, no se procede a hacer nada. ¿Pero eso incluye las cargas de la policía también? Sí, nosotros si no hay una agresión hacia los policías, una agresión como se ven estas imágenes esta semana, tirando vallas, tirando los contenedores, tirando papeleras. Si no hay ese tipo de agresión, no se disuelve nunca una manifestación, aunque no sea comunicada, las manifestaciones no se autorizan, simplemente se comunica. Y si no está comunicada, no quiere decir que la tengamos que disolver. O sea, es que son derechos legales. O sea, no actúan de oficio, por así decirlo, cuando ven alguna manifestación que se sale un poco de su curso pacífico. No, normalmente se comunica todo, por la cadena de mando, el policía que observa el hecho delictivo, la infracción, la agresión, todo se comunica por la cadena de mando y la inmensa mayoría de las veces siempre hay un superior que no suele estar en el lugar y muchas veces con el delegado del gobierno o subdelegado del gobierno y son los que toman las decisiones últimas. De hecho, muchas veces se ve que está sobrevolando el helicóptero y está emitiendo imágenes en directo de todo lo que está sucediendo para que los que están en la sala de coordinación puedan tomar decisiones y las transmitan por la cadena de mando para que se ejecuten luego en la vía pública. Bueno, Marcos, en todo caso parece que en las últimas manifestaciones, la de anoche, no hubo incidentes, lo cual es de agradecer, desde luego. Sí, lo más importante, como se vio anoche, es que si los manifestantes o los concentrados ven elementos que van a perturbar el normal desarrollo de la protesta,
es que no es que solamente le increpen ellos, sino que llamen a la policía, decirle, mire, estos señores están molestando, están increpando, pueden lo que llamamos reventar la manifestación y, oye, nosotros queremos manifestarnos, que es un derecho pacífico y expresar nuestro malestar, pero de una forma pacífica y normal. Lo que pasa es que hay que tener coraje también, Marcos, ¿eh? Estábamos viendo unos ciudadanos ahí que lo tuvieron anoche, que echaron de la manifestación a lo que parecían ser unos ultras, ¿no? Pero claro, ahí se puede formar otra tangana, porque no sabemos la reacción que pueden tener estos, ¿no? Pues por eso lo mejor y más inmediato es avisar inmediatamente a la policía para apartar a esos elementos radicales e identificarlos y ponerlos fuera del lugar de la concentración y se hace cualquier otra actuación, pero que no molesten el libre ejercicio del derecho de concentración y manifestación a la gente que lo está haciendo de forma pacífica y normal. Que es lo que se veía precisamente en esas imágenes que observamos antes. Marcos, muchas gracias por atendernos y por explicarnos un poco más sobre cómo es la actuación de la policía en estos casos. Buenos días. Gracias a ustedes, buen día. Bueno, y sigue la presión internacional para lograr una pausa humanitaria en los bombardeos sobre Gaza, que permitan refugiarse a miles de civiles atrapados en medio de la guerra que libran Israel y Hamás. La ONU pide que se permita un mayor acceso de ayuda humanitaria a la franja, mientras se mantienen los duros combates entre el ejército israelí y los milicianos de Hamás en esta ciudad. La presión internacional parece causar efecto y el ejército israelí ha anunciado la apertura de un nuevo corredor seguro para que los civiles gazatíes evacúen al sur de la franja de Gaza, aunque nada dice del reparto de ayuda humanitaria. Por otro lado, hoy se ha confirmado otra víctima del ataque terrorista de Hamás el pasado 7 de octubre. Se trata de la muerte de uno de los secuestrados por Hamás, el español Iván Yarramendi, asesinado junto a su esposa en el asalto a un kibutz a solo 2 kilómetros de la franja. Su familia estaba convencida de que había sido secuestrado por Hamás, pero ayer recibieron la confirmación de su muerte. El español Iván Yarramendi fue asesinado junto a su mujer, de origen chileno. Sus cuerpos no habían podido ser identificados hasta ahora. Hasta ahora se pensaba que estaban secuestrados, pero fueron asesinados justo el día en el que Hamás entró en su casa. Es Iván Yarramendi, vivía con su mujer a tan solo 2 kilómetros de Gaza. Era natural de Zarautz, en Bilbao. Tenía 46 años de edad. Condenamos con toda rotundidad esta muerte y solicitamos a los agentes internacionales que hagan cuanto esté en sus manos para que finalice esta situación de violencia extrema e insufrible. Sus cuerpos quedaron irreconocibles tras el ataque. Ese día los terroristas palestinos entraron con rifles donde Iván vivía con otras 300 personas. Les dio tiempo de despedirse de su familia a través del móvil. La embajadora de Israel en España y el propio Pedro Sánchez han mostrado sus condolencias. La de Iván Yarramendi se suma a la muerte de otra española, Maya Villalobo, asesinada por Hamás en un festival. Hacía el servicio militar en el ejército israelí al tener la doble nacionalidad. Estos son arqueólogos de la Autoridad de Antigüedades de Israel examinando los kibutz, las cenizas y escombros en busca de restos humanos tras los ataques de Hamás el pasado 7 de octubre. Ha habido que recurrir a ellos para poder hacer un examen meticuloso para ayudar a identificar a 10 víctimas. Tal era el estado en que habían quedado sus restos. Se estima que en este kibutz todavía hay 25 personas desaparecidas. Gaza ha vivido otra noche de bombardeos. Los proyectiles y las bengalas han podido verse en varias localidades de la franja. En mitad de la noche varios civiles fueron sorprendidos en las inmediaciones del hospital Al-Shifa, el mayor centro sanitario de la ciudad de Gaza. Civiles que tratan de ponerse a cubierto tras una gran explosión. Las bombas, ya ven que no discriminan, caen incluso cerca de los hospitales. Israel continúa su ofensiva, que deja ya más de 10.500 muertos dentro de la franja. Estas son imágenes de esta misma mañana en el campo de refugiados de Amarí. Esto está cerca de Ramala. Enfrentamientos entre las fuerzas israelíes y un grupo de palestinos.
Los palestinos increparon a los soldados, les tiraron piedras y estos respondieron con gases lacrimógenos. Una muestra más de la tensión que no encuentra fin en los territorios de la franja. Y además el éxodo se intensifica. Según la ONU, el 70% de civiles dentro de la franja de Gaza ha tenido que huir de sus casas. Se desplazan de norte a sur, pero allí tampoco están seguros. Mientras Estados Unidos y Egipto piden pausas humanitarias para poder repartir ayuda para estas personas. Entre tanta tragedia, hay también noticias alentadoras. Hamás podría estar negociando una pausa de varios días a cambio de la liberación de una docena de rehenes. Qatar ha entrado en la ecuación como mediador entre las partes. Banderas blancas en alto, este grupo de gazatíes emprende el éxodo hacia el sur de la franja. Muchos huyen del norte porque, como dice, está desplazada. En los campamentos donde vivían ya no les queda agua ni comida y los bombardeos son constantes. A este hombre lo sorprenden en plena calle. El sonido de la explosión provoca que huyan despavoridos. En el sur todavía llega algo de ayuda. Mientras los niños juegan, las mujeres preparan la comida. En Gaza, rescatar personas de entre los escombros se ha convertido en una tarea diaria para los civiles, que se han acostumbrado a improvisar morgues en mitad de la catástrofe. Ya son más de 10.500 los muertos, de ellos 4.300 son niños. Si están muriendo miles y miles de niños en Gaza, hay algo que claramente está mal en las operaciones que se están llevando a cabo, afirma el secretario general de la ONU. El ejército israelí sigue bombardeando para destruir los túneles de Hamás, mientras Netanyahu ha convocado un gabinete de gestión de guerra para avanzar en su objetivo de gobernar Gaza. Su aliado, Estados Unidos, ha vuelto a frenar sus aspiraciones públicamente. Israel no puede ocupar Gaza y Gaza no puede estar dirigido por Hamás, ha dicho el jefe de la diplomacia estadounidense, que insiste en llevar a la práctica pausas humanitarias. Pero Israel se mantiene, no habrá alto al fuego hasta que no liberen a los rehenes. Hamás ofrecería liberar a 12 a cambio de unos días de tregua. Vamos hasta Brasil con una actuación policial que tiene relación directa con el conflicto de Oriente Próximo. La inteligencia de Estados Unidos e Israel ha informado a la Policía Federal brasileña de que Hezbollah, la guerrilla libanesa, podría estar financiando a personas involucradas en el crimen organizado para cometer atentados. Dan Sister nos da los detalles. Saludos desde São Paulo. La Policía Federal recibió información de los servicios de inteligencia de Estados Unidos e Israel de que Hezbollah estaría financiando personas involucradas al crimen organizado para cometer atentados. En total, fueron cumplidas 11 órdenes de allanamiento y 2 arrestos temporales. Una de esas detenciones fue en el Aeropuerto Internacional de Guarulhos. Apenas el sospechoso había llegado de viaje desde el Líbano. Interpol ayudó en el arresto de otras 2 personas en Beirut que presuntamente planeaban atacar sinagogas y escuelas judías de Brasil. El consulado de Israel agradeció a las autoridades por el compromiso de proteger a esas personas e instituciones. Según el presidente de la Confederación Israelita Brasileña, todos tienen que estar atentos, pues no solo están en riesgo los judíos, sino toda la comunidad internacional. Realmente esta guerra ya traspasó totalmente los límites del Medio Oriente. Desde São Paulo, Brasil, Dan Sister para Televisión Canaria. Bueno, regresamos a nuestro país. La ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, reconoce la preocupación por la situación de los españoles en Gaza, que aún no han podido ser evacuados. Se calcula que dentro de la franja hay entre 170 y 190 personas con pasaporte español y 80 de ellas son menores de edad. Han salido de varios países, España no ha salido. Es verdad que se está dando prioridad sobre todo a los heridos y a contingentes, y a grupos que son menores, pero tenemos una cierta preocupación porque se está retrasando, tenemos preocupación por los menores, tenemos preocupación por las personas mayores, por la situación en Gaza, que es una situación muy dura. El otro conflicto en marcha es el de Ucrania. La Comisión Europea ha dado luz verde al inicio de las negociaciones de adhesión de Ucrania, Moldavia, Bosnia
y Georgia. En el caso de los ucranianos ya han realizado el 90% de los pasos necesarios para entrar en la Unión, pero esto no quiere decir que su aceptación sea inminente. Los avances se han agilizado desde la visita sorpresa de Ursula von der Leyen a Kiev. Y nos ocupamos también de las protestas masivas en Panamá contra la minería metálica, que se ha cobrado 2 vidas. La tensión ha ido en aumento tras las muertes de 2 manifestantes por los que se realizaron vigilias durante la noche. El presidente del país promulgó la ley de moratoria para frenar futuras concesiones, pero de momento se mantiene el contrato firmado hace 2 semanas con una empresa canadiense. La Corte Suprema de Justicia de Panamá tiene ahora mismo admitidas 8 demandas de inconstitucionalidad de este contrato. Los panameños se manifiestan contra la extensión del contrato de minería metálica a una empresa canadiense por plazo indefinido. Los corruptos se quieren llenar de dinero los bolsillos a costa de nuestra tierra. La minería trae muerte, trae enfermedades. La Asamblea Nacional escuchó el clamor de los panameños y llevó a debate el proyecto de ley de moratoria de minería metálica que obtuvo 59 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones. El momento de esta asamblea de decidir qué hacía respecto al contrato minero ya pasó. Teníamos que haberlo rechazado. Así que la derogación no era una opción. En este momento ya está en manos de la Corte Suprema quienes tienen que decidir por la inconstitucionalidad o no. Hoy que decidimos entregarle al país una ley de moratoria. Abogan por proteger el medio ambiente, pero por otro lado está el mercado, que también responde al movimiento contra el cambio climático, pues el cobre es un componente clave en la transición energética y se estima que su demanda se incremente en un 20% para 2035. Bueno, pues volvemos con la noticia con la que abríamos este espacio. Hemos podido acceder a una copia de ese acuerdo firmado entre Partido Socialista y Junts. Lidia Rodríguez, ¿cuáles son los detalles principales que podemos ir conociendo? Pues a falta de conocer esos detalles principales que nos van a dar en esa rueda de prensa a la 1 hora canaria, que en el caso de Carles Puigdemont, ya sí es verdad, como decimos, tenemos en nuestro poder el documento firmado entre Junts per Catalunya y el Partido Socialista. Y aunque hay muchísimas cosas que se han firmado, es verdad que nosotros vamos a destacar algunas de ellas. Por ejemplo, Junts va a proponer la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Cataluña, que estaría amparado por el artículo 92 de la Constitución, y por su parte el PSOE defenderá el amplio desarrollo a través de los mecanismos jurídicos del Estatut de 2006. Otra de las cuestiones que nos ha llamado especialmente la atención, Roberto, es el sector, el aspecto financiero, ¿no? El PSOE apostará por medidas que permitan la autonomía financiera de Cataluña y el acceso al mercado de esta comunidad autónoma. De la misma manera, además, se va a promover el regreso a Cataluña de las sedes sociales de las empresas que cambiaron su ubicación, recuerden, a otros territorios a raíz del proceso hace ya 5 años. Pero sobre todo lo que destaca en este documento ya firmado por ambas partes es la ley de la amnistía, que se supone que es lo que va a servir para de alguna manera salvar ese escollo histórico que ha separado a esta comunidad autónoma de la visión del resto del Estado. La ley de la amnistía para procurar la plena normalidad política, institucional y social como requisito indispensable para abordar, dicen, Roberto, los retos del futuro. Gracias, Lidia. Bueno, pues ahí ven la ley de amnistía, que todavía no conocemos esos detalles, que se va a promover en función de este acuerdo, pero que ya hay otros asuntos igualmente polémicos, incluido, ya lo ven, ese referéndum que va a proponer, lo acaban de decir en ese papel, de nuevo los independentistas. Aquí en Canarias, Tenerife acoge una conferencia de las regiones ultraperiféricas que les vamos a contar dentro de un momento. Antes, una pausa. Bueno, pues como decíamos, volvemos aquí a Canarias. En Tenerife, concretamente, se acoge una conferencia de las regiones ultraperiféricas, 2 jornadas entre ayer y hoy, en las que se tratan asuntos importantes para la conectividad de los archipiélagos que forman parte de Europa, y también Carlos Bilbao sobre los flujos migratorios.
Sí, buenas tardes, Roberto. Quedan ya pocas horas para que se clausure esta 28ª edición de las conferencias de las regiones ultraperiféricas, en las que Canarias ostenta la presidencia, esta segunda jornada que habría con su discurso el presidente Clavijo, hablando de los temas que se rubricaron ayer en el acuerdo entre todas las regiones ultraperiféricas, inminentemente sobre todo la cohesión para tener una voz única de interlocución con la Unión Europea, sobre todo ante la incertidumbre que genera las próximas elecciones de verano de la Unión Europea, y obviamente también el tema migratorio, que también se quedó plasmado ayer en ese acuerdo final entre todas las RUP, esa petición de que se regionalice los fondos de asilos y migración para que lleguen más directos a las RUP. Se prevé en el 2023 un gasto para atender a estos menores inmigrantes de más de 75 millones de euros, lo que representa en 7 años tanto o más que todos los fondos RUP asignados a Canarias. Canarias, junto con Mayotte, Guayana y San Martín, sufren una presión migratoria que no pueden afrontar sin apoyo y ante la que nos sentimos solos, sin respuestas adecuadas desde la Unión Europea, con una atención insuficiente por parte del Estado miembro y una débil solidaridad del resto de las regiones. En este momento se ha producido una pequeña pausa para el café de los intervinientes y también la foto de familia, pero en lo que resta de agenda para esta mañana, importante la intervención de la comisaria de Cohesión Europea, la portuguesa Elisa Ferreira, con la que se reunía además el presidente Clavijo en la tarde de ayer para hablar de migraciones, también la intervención de varios eurodiputados, del presidente de Cabo Verde y por último la formalización del traspaso del testigo de la presidencia de estas conferencias de las regiones ultraperiféricas de Canarias hacia la isla francesa de La Reunión. A partir de la 1:30, 2 menos cuarto de la tarde de hoy, está previsto que se produzca la rueda de prensa con el balance final de estas conferencias, en las que intervendrá el presidente Fernando Clavijo. Gracias, Carlos. Bueno, asuntos importantes para Canarias los que se traten en ese foro del que estamos hablando. Y nos vamos a Estados Unidos, donde 5 aspirantes republicanos a la presidencia de Estados Unidos se encontraron la pasada noche en su tercer debate de camino a las elecciones del próximo año. De nuevo, el gran ausente, el expresidente Donald Trump, favorito para muchos en esa candidatura, que celebró su propio meeting a muy poca distancia del resto de los candidatos. Menos de un día después de que los votantes de varios estados pidieran a los líderes del Partido Republicano la restricción del derecho al aborto, los 5 aspirantes republicanos a la presidencia ignoraron el tema durante los primeros 99 minutos de su tercer debate de primaria. Se trata de uno de los titulares que deja este tercer debate en los Estados Unidos. A diferencia de su último encuentro con interrupciones y declaraciones cruzadas, en el debate de anoche en Miami se abordaron cuestiones de fondo como la política exterior, mostrando su apoyo a Israel y la oposición a Hamas, Irán y China. Este es el tercer debate que Donald Trump se salta, una estrategia que no le ha costado el apoyo en las encuestas de opinión, ya que sería el abrumador favorito republicano para desafiar al presidente demócrata Joe Biden. Durante su mitin en Florida, Trump instó al Partido Republicano a dejar de perder el tiempo y recursos con candidatos que consideraba débiles e ineficaces. A día de hoy, según las encuestas, el 52% de los votantes republicanos elegiría a Donald Trump. Bueno, Donald Trump en estado puro. María Rosman, desde Estados Unidos, en Atlanta. Yo no sé si todos estos juicios y estos procesos abiertos contra Trump le están perjudicando o justo lo contrario. ¿Qué se opina allí? Hola, buenos días. Bueno, estamos hablando de que tiene como 91 procesos abiertos. No le está perjudicando en estos momentos porque estamos viendo que en las encuestas no solamente está a años luz de los siguientes republicanos, sino que además también tiene ahora mismo una ventaja sobre Biden. Lo que sí es verdad que muchos estados que lo están apoyando, lo que aquí se llaman swing estados, de estos que a veces votan republicanos y a veces votan demócratas, ahora están más a favor de Trump, más bien porque no les gusta Biden, pero sí el expresidente llega a ser condenado o sentenciado por algunos de estos casos, sí que cambiarían de opinión según las encuestas también. Dice, podríamos tener a este presidente con estos cargos, pero no un presidente que ya hayamos visto que ha sido declarado culpable, ¿no? Ahí es donde podría a lo mejor cambiar la balanza. Claro, pero ¿tanta ventaja tiene Trump sobre sus oponentes dentro del propio partido? Sí, en realidad por esa razón él ni siquiera se presenta a estos debates.
cuando estás en esa zona de allí, por ejemplo, que era Miami, toda la zona alrededor, muerta completamente, no genera ningún tipo de interés estos debates. Simplemente yo creo que están ahí tratando de disputarse el puesto en caso de que Trump no pueda presentarse a las elecciones por razones de salud o por razones ya de tipo legal, ¿no? Pero de resto, yo creo que ellos saben perfectamente que no tienen nada que hacer. Incluso Ron DeSantis, uno de sus mayores contribuyentes a su campaña económicamente, está pensando en abandonarlo e irse por Trump. O sea que está la situación bastante definida dentro del Partido Republicano. Bueno, pues ahí está la situación, unas nuevas elecciones, de nuevo entre Trump, de nuevo entre Biden. No sé si esto tiene precedentes. Bueno, estas cosas suelen ocurrir. La cuestión en este caso es que estamos hablando de que si hace 3 años ahora, pero para el año que viene 4 años, eran 2 candidatos que estaban muy mayores, pues ahora son 2 candidatos que van a estar todavía mayores. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Esperemos, o sea, no sabemos lo que va a pasar, pero sí sabemos que lo más posible, si no hay ningún otro tipo de circunstancia que lo impida, que vamos a tener un rematch, como decimos aquí, es decir, que se vuelven a presentar los 2 mismos candidatos. Abundan las personalidades excesivas en la política estadounidense últimamente. Uno de mis favoritos es George Santos, un congresista que mintió sobre todo su pasado, que lo pillaron en la mentira y que sin embargo sigue ahí, no hay manera de echarlo, ¿eh? Sigue ahí y bueno, él ahora mismo todavía está pasando por su proceso legal, todavía no, lo mismo, no lo han declarado culpable de nada. Entonces, aquí es donde un poco yo entiendo la razón por la cual la Cámara decidió no suspenderlo, porque dice, si vamos a suspender a cualquier persona que sea acusada, tenemos un problema. Ya una vez que se declare culpable, entonces a lo mejor tomamos cartas en el asunto. Pero él sigue intentando justificarse, no lo consigue, dice que no tiene los recibos que tiene que presentar por algunos problemas que tiene de fraude debido a la guerra en Ucrania, insiste en que su familia es judía. Él trata todavía de defender su caso, aunque es cuestión de tiempo, yo creo que caiga esta figura. Lo han pillado con el carrito del helado y un montón de veces. Oye, una cuestión un poco más ligera. ¿Es posible que ya esté preparándose la Navidad en Estados Unidos? Lo digo por ese vídeo de Mariah Carey, que en cuanto ha terminado Halloween, ya está con su villancico que se oye por todos lados, por cierto, ¿eh? Sí, tú sabes cómo es, cada año parece que la Navidad llega antes, todo esto pues obviamente para favorecer la economía y tratar de animar a la gente a comprar, sobre todo cuando tenemos el tema de la inflación y la gente está un poco más reacia a gastar dinero, pero sí, realmente ya la Navidad en ese sentido, bueno, nosotros aquí en Estados Unidos, como tú sabes, la Navidad realmente empieza a partir de Thanksgiving, de Acción de Gracias, que es el último jueves de noviembre, y en este caso, bueno, depende, se queda muy cerca de Navidad, lo ponen el anterior, en este caso va a ser el 23 de noviembre, pero ya cualquier lado que vayas, a cualquier centro comercial está, por supuesto, decorado ya para Navidad. Estamos hablando de que el día 11 de noviembre, ya creo que, sí, a partir de hoy, ya cortaban el árbol que va a llegar a Rockefeller Center, el árbol de Navidad que ponen gigante allí, también el de la Casa Blanca. A partir del día 11 ya empiezan a decorarlo, o sea, ya estamos en esa época, sí, ya estamos en Navidad. Bueno, y esa Mariah Carey otra vez. Ya está Mariah Carey con el villancico. ¿Recomiendas ir ahora en Navidades a Estados Unidos? Bonito de ver, María. Es bonito de ver. Yo, depende de dónde quieras ir. Yo, a las personas que quieren visitar Nueva York, siempre les digo que la mejor época, en mi opinión, es ir al Puente de la Constitución, que todavía no hace demasiado frío, está todo decorado, precioso, y realmente merece la pena. Yo creo que es mágico. Bueno, nos apuntamos esa idea. Gracias, María. Buenos días. Buenos días para todos. Bueno, llegan ya nuestros compañeros de Ponte al Día. Pedro, Wendy, ¿qué tal? ¿Con qué contenidos hoy? Hasta luego. Igualmente. Muy buenos días, ya está todo listo para comenzar Ponte al Día a partir de las 2 aquí en Televisión Canaria. Hoy vamos a arrancar en el barrio de La Feria, en Las Palmas de Gran Canaria. Allí vamos a escuchar al colectivo No a las 300 viviendas de Infecar, que protestan por el planteamiento de construcción de vivienda social en la zona. Y no es que estén en contra de habilitar vivienda para todo aquel que lo necesite, sino que consideran que el barrio no está preparado para afrontar esa futura demanda. Hablamos de servicios como centros de salud, carreteras o incluso
incluso también saneamiento. Vamos a estar allí para contarlo. También nos haremos eco de las reivindicaciones que hacen las Kellys, las limpiadoras de hoteles y apartamentos que han convocado una manifestación para seguir exigiendo una mejora en su situación laboral. Vamos a estar con ellas. Y hablaremos también de una terrible y peligrosa moda, sobre todo entre los más jóvenes, la de practicar deporte bajo los efectos de la droga, en concreto la cocaína. Todos aquellos que la practican se exponen a riesgos de enfermedades cardiovasculares, incluso también con desenlaces fatales. Vamos a hablarlo todo con un médico y también vamos a analizar los últimos golpes al narcotráfico de la mano de la UDICO. Y la campaña de Navidad que ya tenemos encima a 9 de noviembre, municipios que ya cuentan con la instalación del alumbrado, escaparates que lucen sus mejores galas navideñas. También hablaremos de los restaurantes que cuelgan el cartelito de completo para las cenas de empresa. Vamos a comprobarlo a 9 de noviembre y también vamos a hablarles de ese derecho que tienen los trabajadores, escuchen bien, de recibir su cestita de Navidad. Con todo eso, hoy les esperamos a partir de las 12, como siempre, aquí en Ponte al Día, con el firme compromiso pues, de ponerles claro al día. Que sí. Ahora. Hasta ahora. Hasta ahora, compañeros. Bueno, y un viajecito al que les invitamos, nada menos que hasta Australia, para saludar y felicitar a un paisano, Alejandro Rodríguez, un canario tinerfeño para más señas, ganador del premio Good Design Awards en aquel país por un invento que él nos va a explicar, pero que es un candado inteligente para contenedores de basura. ¿Qué tal, Alejandro? Buenos días. Buenos días, buenas noches aquí, es un poquito tarde. Buenas noches allí, ¿qué hora es? ¿Qué hora es allí en Australia? Sí, pues ahora mismo son casi las 11 de la noche, las 10:50. Bueno, te estamos haciendo trasnochar. Oye, enhorabuena, enhorabuena por, muchas gracias. A ver, un candado para contenedores de basura. A ver, explícanos esto porque ya la idea en sí ya nos llama muchísimo la atención. Cuéntanos. Sí, es un poquito difícil de explicar porque el sistema español es diferente, pero en el sistema australiano, estadounidense, se suelen tener, cada casa suele tener su propio cubo de basura y una vez a la semana lo sacas a la calle y recogen la basura. Entonces te explico un poquito de cómo va, yo trabajo para una empresa de recogida de basura, trabajaba, y ahí vi la necesidad de crear algo diferente. Vi al hombre al que se dedica del ayuntamiento a recogerlos, le ponían un candado, los abrían y los cerraban y pensé que se podría hacer algo mejor y de ahí surgió la idea. Vale, ¿y en qué consiste? ¿Cuál es la genialidad de ese invento? Bueno, en principio estábamos pensando en hacer algo simplemente que fuera como con gravedad y de ahí fuimos avanzando y ahora es un candado que básicamente por la fuerza de la señal que tenemos una base, que es esta del Bluetooth, sabe cuando está siendo sacado hacia la calle, se cierra y cuando lo entras en tu casa pues se abre automáticamente. También tiene la posibilidad de ser abierto y cerrado con una aplicación y aparte de eso, pues cuando es recogido por el camión de la basura detecta la elevación horizontal y se abre automáticamente. O sea, esto es un basurero domótico, Alejandro, por así decirlo. ¿Se maneja con el móvil o no hace falta? Sí, se lo puedes manejar totalmente con el móvil, abrirlo y cerrarlo, sabes cuando el camión pasó y recogió la basura en tu casa, o sea que la verdad que tiene mucha utilidad, sobre todo para casas que están pues en algún parque nacional apartado, si se cae el cubo de basura, pues los animales suelen ir a rebuscar en la basura, se puede caer y toda esa basura pues al final acaba en los montes y es bueno tener un candado que sepas que la basura está donde tiene que estar. Oye, Alejandro, ¿y el hecho de que te den un premio por el diseño de este dispositivo implica también que ya se esté incorporando, que ya tenga una aplicación práctica? Sí, la aplicación la tiene ciertamente. Bueno, tengo empresas alrededor del mundo que ya me han contactado conmigo para colocarlo. Seguimos haciendo los últimos retoques para poder lanzarlo, pero sí. Tiene bastantes aplicaciones, no simplemente en la aplicación para las casas, pero también en el lado comercial, que como ves este que tengo aquí detrás es un poquito más grande y lo suelen utilizar para tema comercial y tú pagas por el peso, pues tiene bastante utilidad de que nadie te pueda poner algo dentro del cubo. Claro. Oye, Alejandro, perdona la pregunta, pero ¿qué hace un tinerfeño allí en Australia tan lejos? ¿Qué te llevó allí? Sí, la verdad que es una historia larga de contar. Yo era policía pues de Policía Nacional de Extranjería y Frontera. Y nada, pues lo dejé con mi chica, con mi exnovia y decidí dar un cambio en mi vida y me vine lo más lejos que pude. Bueno, y allí estás contento en Australia, ya veo que te tratan bien. Sí, la verdad que sí. Sí. Ya llevo 5 años aquí, me he casado y la verdad que estoy bastante contento. Bueno, pues nosotros nos alegramos mucho, aunque tendrás ganas de venir de vez en cuando, ¿verdad?
para tu tierra. Sí. De hecho estas Navidades voy a visitar a mis padres. Bueno, estupendo. Pues te traes ese premio debajo del brazo y un par de candados, pues a lo mejor aquí también encuentras la posibilidad de venderlos, que siempre es posible. Ojalá. Alejandro, sí. Un saludo desde tu tierra canaria y enhorabuena de nuevo. Un saludo. Un placer hablar contigo. Bueno, pues dejamos a Australia, qué rapidito hemos viajado de la noche a la mañana y comenzamos con nuestra sección meteorológica hablando de Somalia. Emilia, sigue el recuento de muertos por las inundaciones. Así es, Roberto. Por el momento son 29 las personas fallecidas y más de 300.000 desplazados de sus hogares a causa de la peor inundación que ha azotado al país en décadas. Muchas familias se han quedado aisladas, incomunicadas, no solo por las lluvias, también por las crecidas de los ríos como el Jubab, que dejó al menos a 2.400 personas aisladas en la ciudad de Luke. Los equipos de emergencia se afanan para poder rescatarlas. En Kenia ha sucedido lo mismo. Allí el número de fallecidos asciende a 15. Y todo este desastre tras la peor sequía de la región en 40 años. Y en Paraguay el fenómeno climático del Niño no cesa. Las fuertes precipitaciones de los últimos días han dejado una imagen similar. Graves inundaciones que han provocado que se envíen a cientos de personas a los refugios en la ciudad de Ayolas, al sur del país. Al menos 5 barrios de esa ciudad, a unos 300 kilómetros de la capital de Asunción, quedaron completamente anegados tras las últimas tormentas que además han provocado el desbordamiento del río Paraná. Hay unas 35.000 personas afectadas. Y en la India lo que preocupa es la contaminación del aire, absolutamente irrespirable. Han tenido que prohibir los eventos deportivos en Nueva Delhi, han suspendido las clases y hasta los trabajos en empresas públicas. El aire está en máximos contaminantes. Han prohibido quemar leña, encender velas o incluso quemar incienso. Y han aconsejado a la población llevar mascarilla. Nueva Delhi se plantea por primera vez inducir lluvia para intentar mejorar la calidad del aire tras una semana de esa forma que ven. Bueno, ¿y qué tenemos aquí para las próximas horas, Emilia? Pues Roberto, aquí tenemos un ambiente bastante más limpio, bastante más nítido. Lo que hemos tenido durante las últimas horas ha sido nubosidad de tipo bajo, menos que ayer, sobre todo en el norte de las islas con mayor relieve. Esas nubes que se han acumulado en puntos del interior, en medianías, por ejemplo, de Tejeda en Gran Canaria, donde han llegado a dejar 5,4 litros por metro cuadrado en las últimas horas, pocas precipitaciones y ambiente muy despejado, si te fijas, en Fuerteventura y en Lanzarote. Se nota un cambio de las islas occidentales a las orientales. Esto es por las distintas masas de aire que están coexistiendo en nuestro territorio. Para las próximas horas lo que cabe esperar son el ascenso de las temperaturas. Malas noticias porque ese anticiclón de las Azores se vuelve a Madeira y luego se desplaza hacia el continente africano. ¿Y eso qué va a hacer? Pues que los vientos alisios en las próximas horas vayan perdiendo intensidad y se vaya colando esa masa de aire cálido desde el continente africano. Subirán las temperaturas de 1 a 3 grados, incluso de 1 a 5 grados en algunos puntos y el viento de momento todavía sigue soplando con intensidad. Lo vemos enseguida en el modelo de previsión de ese viento. Todavía hoy con rachas intensas en el noroeste y sureste de las islas con mayor relieve, fíjense en los canales entre islas, también en Lanzarote y en Fuerteventura, pero a medida que van pasando las horas, el viernes y especialmente el sábado, ese viento tiende a desaparecer por lo que acabamos de explicar, por ese anticiclón que se va desplazando y el viento va girando a componente este. Así que la previsión para mañana pues nos marca esa nubosidad poca y la que llegue será al norte de las islas con mayor relieve, ambiente bastante despejado, viento del nordeste por ahora moderado y con temperaturas que, como digo, en las islas occidentales van a subir entre 1 y 3 grados y en puntos del interior, por ejemplo, de Gran Canaria, entre 1 y 5 grados más alta. Situación marítima complicada aún en las costas del norte, Roberto. Bueno, pues nada, sí estaremos pendientes del tiempo. Gracias, Emilia. Hasta mañana. Bueno, las estrellas más importantes de la música country actuaron anoche en Tennessee de esta manera. Miren qué bonito ese recinto, el Bridgestone Arena de Nashville, que se llenó para asistir a la entrega de los premios de la CMA, la música country. Cuentan los más críticos que hubo exceso de canciones lentas y baladas. Pero bueno, no faltaron tampoco los looks y los sonidos más clásicos de este tipo de música americana. Con el sonido de estos Oscars del country les dejamos. Volvemos mañana a partir de las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. ¡Feliz día!